Hablemos de miedos, miedos. Todo aquello que le tememos, que nos haga daño, que nos haga mal, que nos haga cualquier cosa en contra, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a la velocidad, miedo a las alturas, a los ratones, miedo a las serpientes, en fin. Pero ¿cuántos miedos son nuestros realmente? Eh, yo peleo mucho porque es que me he dado cuenta que muchos miedos de muchos niños, bueno, y aún adultos y pues, adolescentes y adultos siguen teniendo el mismo problema. Son miedos que vienen de familia, miedos infundados. Es como que aquellos miedos y aquella ideología complicada que tenemos con el dinero. Es irónico. Nosotros decía que día que estaba analizando ese, ese, ese problema de las creencias malas que uno tiene sobre el dinero y pues realmente si uno nunca ha tenido plata, pues miedo a qué, miedo a que lo estafen, miedo a que lo roben, miedo a que lo tilden a uno de una cosa a otra, pero si uno nunca ha tenido un dinero, nunca ha tenido un berraco peso y la familia tampoco ha tenido un peso, entonces ¿de dónde viene ese miedo? Si uno nunca ha tenido dinero como para decir algo así. Entonces, ¿qué son? Son miedos también sociales, ¿no? Miedos, la voz populi, las creencias, en fin. Entonces, esas cosas. Por ejemplo, yo tengo un conflicto con el miedo al agua, con el miedo a las piscinas, porque es que realmente, pues yo sí, no es que sea el nadador experto, pero sí me gustó mucho la natación, bueno, meterme en la piscina, intentar nadar y eso, pero hasta ya en los últimos años, hasta los 40 y pico años fue que decidí que, bueno, iba a aprender a nadar, por lo menos a sobrevivir, no pasar de lado a lado de la piscina. Y bueno, ahí vamos en esa lucha. Pero ese miedo no fue mío, ese miedo fue un miedo infundado, fue una experiencia de mi padre. Entonces son vainas así. Eh, a ver, nosotros nos accidentamos con la moto y igual seguí andando con la misma moto que nos accidentamos otros tantos años más. Pero conocí a alguien que teniendo un carro, el carro se convirtió como en el vehículo de los demás, de los vecinos, de los amigos, porque este tipo tenía el carro, no lo vendía, no sé por qué, pero dijo que no volvía a conducir porque se había volcado y que casi se mata y nada, pero pues realmente, como yo le decía, accidentes graves que hemos visto y hemos sufrido, así no hayamos sido víctimas directas, pero por lo menos de primera mano, la primera atención que se dio, que se pudo dar, que se recibió, bueno, fui yo. Entonces, pues sé que es un accidente X, Y, Z, igual seguí andando con la moto y es un miedo que ahora todavía con los años vuelve otra vez desde otra parte, me siguen otra vez infundando que cuidado, que con esa moto se mata, con esa moto se muere, que con esa moto, que los motociclistas, y el índice de motociclistas muertos en Colombia y en el mundo es fatal. Pero pues ni modo, es un reto que es un miedo también, es un miedo que con los años, a pesar de haber conducido por muchos años, como que el dejarlo me bloqueó otra vez y es enfrentar otra vez ese miedo, pero pues no ya es como una situación en que en algún momento de mi vida dije, caray, voy a tratar de cuidarme. Pero ese tratar de cuidarme es tonto, ¿saben? Porque igual como le decía yo que día a una madre de familia que me estaba diciendo que tenía miedo de ir a tierra caliente porque de pronto le daba fiebre amarilla. Entonces yo le decía, hombre, hay tanto que puede suceder, un accidente, puede morir, o sea, yo le decía, no necesariamente se necesita estar allá o acá. O sea, el día que le toca morir, le toca morir. No puede estar en un vehículo, puede estar en la casa, un terremoto le cae encima de la casa. Un vehículo, cualquier accidente, pues ni modo. Puede estar en un paradero y pasa un bus, un camión y se lleva el paradero y ahí muere. Le puede dar un derrame, o sea, hay tantas formas de morir que bueno, decir que no me voy a tal parte porque es que de pronto
Entonces, ¿qué concluí? Que el día que le toque es el día que le toca. El día que toca morir y el día que le toca el cuento final, el recorrido, ahí fue, hasta ahí llegó y sea como sea, donde sea, con quien esté, como esté, ahí le figuró. Entonces, ¿para qué tanto cuidarse? ¿Para qué tanto decir, no, no, es que de pronto, y uno se pierde de gozar tantas cosas y de experimentar y explorar tanta vida que pues ese cuento de estarse cuidando a toda hora, pues es cierto también el hecho de pues, tampoco es estarse exponiéndose uno a toda hora con alturas y cosas extremas, pues eso ya es buscársela también rompiendo los límites. Pero mientras uno siga con el límite, con la idea, con el cuidado y con toda la prevención del caso, pues por ejemplo con el rafting, la lancha en ríos caudalosos, genial, genial, una experiencia que claro, pues sin saber nadar muy bien, pero dije, bueno, hagámoslo porque para eso están los salvavidas. Las veces de las lanchas también en el mar, las veces de las lanchas en los lagos, pues ya pues no sé nadar, pero por no saber nadar y por el pánico que me infundieron, pues tampoco voy a dejar de hacer algo que me gusta. La vez del paracaídas, o sea, eso es otra cosa muy chistosa. Hay gente que le tiene pánico a las alturas, pero porque también es un miedo infundado. Es que mi familia, mi mamá, mi abuela le tiene miedo a las alturas, pero van y mira, vive por allá en un 12º piso, entonces no cree que está bien alto. Ahora, sí conozco gente que tiene vértigo, que le tiene miedo a subirse a un puente peatonal, que no pueden vivir en un segundo piso porque tienen problemas con la altura. Bueno, ya es otro problema. Pero pues que ya lo sienten en carne propia y les da cualquier cantidad de cosas. Entonces pues ahí sí. Por ejemplo, el miedo a los animales. Yo le tengo miedo a las ratas porque, pues empezando porque hace tanto tiempo que ha tocado convivir con los animales, pero no solamente los animales, porque si ustedes se dan cuenta el chiste de los ratones de laboratorio, hay gente que los mima con los hámster y todas esas vainas que son como la misma proporción, pero es que ¿qué pasa con los ratones? No solamente por ser ratones, sino que es la cantidad de infecciones, el peligro de que lo muerda un animal de esos y la cantidad de problemas médicos que trae una mordedura, una intoxicación, bueno, en fin, son animales que son sumamente peligrosos, no por el animal en sí, sino por todo lo que traen, bacterias, virus, en fin, cantidad de enfermedades, y ese es realmente el miedo que se le tiene a esos animales. Porque si fuera por cuestión de mordeduras y eso, pues a mí ya me han mordido una cantidad de perros y de gatos, y aquí estamos todavía. Sí, es más por esa prevención médica que uno tiene con otros animales. Con las serpientes, por ejemplo, aquí es otro cuento. Yo que estaba mirando que realmente aquí en Colombia no tenemos muy pocas, o no tenemos serpientes venenosas de alto riesgo. Pero pues las películas nos han dicho que pues la cobra y no sé qué, sé cuándo. Pues creo que son más animales importados que lo que tenemos aquí autóctonos. Porque incluso aquí encontramos serpientes pequeñas de la sabana, constrictor, de algunas serpientes constrictor, de las que matan amarrando, asfixiando a la presa. Pero pues realmente aquí no es que yo haya visto una serpiente así que uno diga, uy, qué miedo. Entonces, ese cuento de prevención, pues ya he visto la primera cobra que uno diga que le suena el cascabel, entonces pues son miedos también que uno trae de películas, de cine, de cultura, de educación. ¿Qué más puede hacer? Bueno, el de pronto nos hacemos daño. Y esa es otra cosa muy triste, igual que lo de natación. Yo decía, papá, pero ¿no le parece más peligroso en un país que está lleno de lagos, manantiales, lagunas, ríos, quebradas y demás, que uno no sepa nadar? Es más probable que uno se ahogue por no saber nadar que realmente no termine por ahí en alguna parte ahogado. O sea, es más peligroso no saber. Pero, en ese orden de ideas también le cuento del daño. Hay gente que no
aprendió a montar bicicleta. Yo no aprendí a montar en patines por la misma razón, es que de pronto se cae y se parte un hueso. Pero si aprendí a montar bicicleta que anda uno más rápido, aprendí a montar en moto que anda uno mucho más rápido. Y uno dice, yo decía, pero ¿por qué no aprendíamos a montar patines si eso, hasta buena coordinación y físico hubiera ganado con eso? No, es que de pronto se cae. Y lo mismo sucedió con las bicicletas. Es que de pronto me caía, es que de pronto me raspaba. Pues, mano, obvio, obvio. O sea, que uno diga que no le va a suceder un accidente, que no haya patinar. Y a mí con la bicicleta sí que me pasaron cosas. Golpes, estrelladas, raspones, se reventaron las huellas de los frenos, caídas patinando por el piso, por piso arenoso, en fin, me pasó de todo. Entonces, pues, eso es como enfrentar esos miedos y esas posibilidades, pues sí, siempre habrá algo. Pero si uno se queda siempre preveniéndose a que no, que es que no puedo hacer porque es que de pronto me pasa esto, que de pronto le pasa a otro, pues obvio, le va a pasar. Le va a pasar algún golpe, algún rasguño, alguna raspadura, le puede suceder cualquier cantidad de cosas. Pero pues si por eso uno va a dejar de hacer las vainas, y por eso les digo, ya con el tiempo uno dice miedos, miedos. Los miedos fueron los demás que me enseñaron a tener miedo de. Pero realmente si uno viviera sin tener esas consideraciones, si no escuchara a los demás o sin aprender nada, pues me enfrentaría cantidad de cosas. Subir árboles, trepar montañas, la altura, la profundidad, nadar, correr, cazar, coger animales, en fin. Esos son el problema de los miedos. Entonces, ¿cuántos miedos son tuyos y cuántos miedos son de los demás? Tendría que hacer un listado, tanto de las percepciones malas de otras tantas cosas que uno ha aprendido por los demás. Cuando uno no tiene un peso, ¿qué miedo le va a tener a ser rico? Pues eso es una concepción popular, ¿no? Son vainas así. ¿Cuántos miedos son tuyos? ¿Cuántos miedos son de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de la gente más cercana que te ha enseñado a tener miedo? ¿Mm? Chao.